¿Eso? ¿Dónde están los niños? Madre mía, no los encuentro. Madre mía, que no encuentro a los chavales. Madre mía, ¿dónde estarán los niños? A ver, Pablo, Javi, ¿me recibís? Te recibimos. Pero, ¿dónde estáis? Que no estoy aquí en el embarcadero. Que nos hemos ido un poco a ver la rana un minuto de ahí y no sabemos volver. Muy buenas, amigos. Hoy estamos en la Cañada Real de los Alcornocales. Vamos a realizar una ruta nocturna y me he venido con un equipazo. Aquí tenemos a Pablo. Hola. Y tenemos a su amigo Javi. Hola. Ahora, antes de iniciar la ruta, les voy a dar unas nociones básicas y vamos a planificarlas. Así que venga, vamos allá. Bueno, ahora vamos a empezar dándole unas instrucciones básicas, ¿vale? A los niños. Primero, que cada uno llevamos nuestro móvil. Hemos compartido la ubicación del inicio de la ruta. Por si hay algún problema con el móvil, con el GPS del móvil, vuelven al inicio. Luego tenemos cada uno 2 linternas y frontales. Y luego también tenemos silbato de emergencia y tenemos los walkies sincronizados, ¿de acuerdo? En la misma frecuencia. Por si hay alguna emergencia, nos comunicamos. Así que, ¿os ha quedado claro? Sí. Pues venga, vamos a empezar la ruta. No os la perdáis. Venga, vamos. Bueno, vamos a probar una cosa, niños. Poneros ahí a 20 metros. Se van a poner a unos 20 metros y vamos a probar los walkies, que no lo hemos probado, ¿de acuerdo? Iros ahí un poquito 20 metros para adelante. Venga, coged los walkies que los vamos a probar. Vale. A ver, Javi, Pablo, ¿me recibís? Sí, corto. Perfecto, venga. Esperaros que voy en vuestra busca. Bueno, hemos llegado al pantanillo. ¿Lo ves? Mira, quedar un momento en silencio. Esta es la zona donde se vienen los animales a beber por la noche, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos ver algo. Venga, vamos a iluminar al lago. Aquí tenemos un punto de referencia, ¿vale? Tenemos el embarcadero, ¿vale? Y aquí, justamente, venid para acá un momentito. Bueno, ahora os voy a quedar un momentito aquí solo, ¿vale? Yo me voy a llegar un momentito que tengo que ir al baño. Y no os podéis mover de aquí, de esta zona, ¿vale? Que tenemos aquí el punto de referencia, que es esta zona edificada y el embarcadero. Así que vuelvo en unos minutos, ¿vale? ¿Os quedáis aquí? Sí. ¿Vale? Pues venga, un segundito y ahora vuelvo. Oye, Pablo, tu padre tarda mucho. Sí. ¿Queréis ir a ver las ranas? Venga, va. ¿Eso? ¿Dónde están los niños? Madre mía, no los encuentro. Le he dicho que se quedaran aquí. Madre mía, que no encuentro a los chavales. Madre mía, ¿dónde estarán los niños? Joder. Madre mía. Vaya marrón. Bueno,
Ya las nociones básicas la tiene. Tiene la ubicación, silbato y los walkies. Así que vamos a hacer el protocolo de emergencia y nos vamos a poner en contacto con ellos. Seguramente no estén muy lejos. A ver, Pablo, Javi, ¿me recibí? Te recibimos. Pero, ¿dónde estáis? Que no estoy aquí en el embarcadero. Que nos hemos ido un poco a ver la rana un minuto de ahí y no sabemos volver. Joder, macho. Vamos a ver. Esperad, no os mováis, ¿vale? Ahora cuando yo os diga, tocad el silbato de emergencia, ¿vale? Un momentito. ¿Me has recibido? Recibido. ¿Pero estáis bien? Bien, estamos aquí en la orilla del lago. Bien, voy a tocar yo primero el silbato y si lo escucha, tocad el vuestro. Uy. Vuelve a tocarlo, a favor. Vale, no os mováis. Desde el embarcadero hacia la izquierda, ¿habéis ido? Sí, A ver, vamos a ver. Ya lo estoy viendo. Hostia. Ahí estáis, macho. Madre mía, qué susto me habéis dado. ¿Pero dónde os habéis metido? Tenemos ahí un minuto a la izquierda y hemos acabado aquí. Madre mía, me van a matar. Tus padres y tu madre me van a matar. Y además aquí al lado del lago. Venga, vamos a volver todo al camino y nos vamos a reorganizar. Venga, vamos para arriba. Bueno, vamos finalizando la ruta. Pero si queréis saber verdaderamente lo que ha pasado cuando los niños se han perdido, tenemos escena post crédito, ¿de acuerdo? Os tenéis que quedar al finalizar la ruta y ahí vais a ver lo que ha pasado con estos dos gamberros. Así que quedaros, que vamos finalizando. Bueno amigos, hasta aquí la ruta nocturna de hoy con estos dos gamberretes. Así que, ¿qué tienen que hacer si os ha gustado el vídeo? Dale like y suscribiros. Adiós. Adiós. Y ahora os voy a contar lo que ha pasado de verdad con los dos cuando se han perdido. Lógicamente no se me han perdido los niños. Esto era una simulación para que ellos aprendieran, en caso de que se pierdan de verdad, lo que tienen que hacer, que no pierdan los nervios, que usen los medios a su alcance. Hemos usado el walkie, hemos usado silbato de emergencia, las luces y sobre todo tenían la ubicación del inicio de la ruta, así que en ningún momento se han perdido. Pero hemos aprendido mucho, ¿verdad? Sí. Pues nada amigos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.